San Miguel de las Colinas era un pequeño y apartado pueblo en el corazón de México, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las montañas que lo rodeaban creaban una atmósfera de aislamiento, y las nieblas matutinas se entrelazaban con los rumores que los habitantes susurraban entre ellos. Para los visitantes, San Miguel era un lugar pintoresco, pero para los lugareños, había una parte del pueblo que nadie osaba mencionar: la Casa de las Sombras. La casa, una vieja mansión colonial construida en la cima de una colina, llevaba años deshabitada. Se decía que los últimos propietarios habían abandonado el lugar de la noche a la mañana, dejando atrás todas sus pertenencias. Nadie sabía exactamente por qué, pero los rumores hablaban de sombras que se movían por los pasillos, y de una presencia que acechaba a cualquiera que se atreviera a entrar. Adriana, una joven escritora en busca de inspiración para su próxima novela, llegó a San Miguel buscando tranquilidad. Había oído hablar del encanto del lugar, de sus calles empedradas y su aire colonial. Lo que no sabía era que su llegada coincidiría con una de las épocas más oscuras del año para el pueblo, el aniversario de la desaparición de la familia que había vivido en la Casa de las Sombras. Desde el momento en que Adriana mencionó su interés por explorar la historia de la casa, los habitantes la miraron con recelo. No es un buen lugar, le advirtió doña Marta, la dueña de la pequeña posada donde se hospedaba. Cualquiera que entra ahí, cambia. No deberías acercarte. Adriana, sin embargo, no creía en esas supersticiones. Para ella, las historias de la Casa de las Sombras eran justo lo que necesitaba para su próxima novela de misterio. Ignorando las advertencias de los lugareños, decidió que visitaría la casa al día siguiente. Al amanecer, mientras la niebla cubría las colinas, Adriana subió el camino que llevaba a la mansión. Desde lejos, la casa parecía una reliquia de otro tiempo, abandonada pero imponente. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de hiedra le daban un aire aún más sombrío. A medida que se acercaba, notó que la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Entró en la casa con cautela, su linterna en mano. El aire dentro era denso, cargado de humedad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, y los muebles, aunque cubiertos de sábanas, permanecían en su lugar, como si los antiguos habitantes pudieran regresar en cualquier momento. Pero lo que más le llamó la atención fueron las sombras. A pesar de la poca luz que entraba por las ventanas, las sombras en la casa parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. Al principio, pensó que era un efecto de la luz, pero pronto se dio cuenta de que las sombras no coincidían con los objetos que las proyectaban. Mientras caminaba por los pasillos, el sonido de sus pasos resonaba en toda la mansión. Pero entonces, lo escuchó, un susurro suave, apenas audible, que parecía provenir del fondo de la casa. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, esperando no obtener respuesta. El susurro se detuvo, y el silencio fue aún más inquietante. Adriana continuó explorando, y cuando llegó a lo que parecía ser el salón principal, encontró un gran espejo cubierto por una tela negra. Sintió una extraña atracción hacia él. Algo en su interior le decía que no debía tocarlo, pero su curiosidad fue más fuerte. Con un rápido movimiento, quitó la tela, revelando el espejo. Para su sorpresa, no pudo ver su propio reflejo. En su lugar, el espejo mostraba una imagen distorsionada del salón, y en el fondo, vio una figura oscura que la observaba desde la esquina de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se cerró de golpe, y el aire en la casa se volvió aún más denso. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, cada vez más rápido, envolviendo la habitación en una oscuridad que parecía devorarlo todo. Adriana sintió un frío intenso, y de repente, el susurro regresó, más fuerte esta vez: no debiste venir. Adriana salió de la casa a toda prisa, jadeando y temblando. Al regresar al pueblo, no mencionó nada de lo que había visto.
Pero esa noche, en la posada, no pudo dormir. Las imágenes del espejo y las sombras danzantes no dejaban de rondar en su mente. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo, sentía la necesidad de saber más. Al día siguiente, decidió investigar la historia de la Casa de las Sombras. Fue a la pequeña biblioteca del pueblo y, después de muchas preguntas y miradas de desconfianza, la bibliotecaria le entregó un libro polvoriento que contenía la historia de la familia que había vivido allí. La familia Montenegro había sido una de las más influyentes de San Miguel. Sin embargo, su repentina desaparición hacía 30 años había dejado al pueblo lleno de preguntas sin respuesta. Según el libro, los Montenegro habían sido vistos por última vez durante una fiesta que organizaron en su casa. Al día siguiente, todos los invitados se fueron, pero la familia nunca salió de la mansión. La policía había investigado, pero no encontraron ninguna señal de la familia ni de algún delito. Era como si los Montenegro hubieran desaparecido en el aire. Después de la investigación fallida, la casa fue sellada y nadie se atrevió a acercarse de nuevo. Lo que más inquietó a Adriana fue una nota al final del libro. Decía que, poco antes de la desaparición, los Montenegro habían comenzado a experimentar fenómenos extraños en la casa. Sombras que se movían por su cuenta, susurros en las habitaciones vacías, y la aparición de una figura oscura en los espejos. Adriana sabía que lo que había visto no era una coincidencia. La casa estaba maldita, y de alguna manera, esas sombras seguían ahí, atrapando a todo aquel que se atreviera a entrar. La curiosidad de Adriana no se desvaneció, a pesar del miedo que sentía. Sabía que debía volver a la casa y enfrentarse a lo que fuera que la habitaba. Pero esta vez, no iría sola. Convenció a un joven del pueblo llamado Miguel, quien había mostrado interés en las leyendas locales, para que la acompañara. Al caer la tarde, ambos subieron juntos hacia la Casa de las Sombras. Cuando llegaron, la puerta principal seguía entreabierta, tal como la había dejado Adriana el día anterior. Entraron en silencio, con las linternas encendidas. Todo parecía igual, pero Adriana podía sentir la presencia de algo más en la casa, observándolos. Decidieron ir directamente al salón principal, donde estaba el espejo. Adriana le explicó a Miguel lo que había visto, y aunque él era escéptico, no pudo evitar sentir el ambiente cargado de tensión. Cuando llegaron al espejo, Adriana sintió el mismo escalofrío que la primera vez. El espejo seguía sin reflejarla correctamente, mostrando solo una versión distorsionada de la habitación. Pero esta vez, las sombras en el espejo comenzaron a moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. De repente, el espejo emitió un resplandor tenue, y una figura oscura comenzó a formarse en su interior. Miguel dio un paso hacia atrás, asustado, mientras Adriana permanecía inmóvil, observando con horror cómo la figura se acercaba cada vez más a la superficie del espejo. Y entonces, la figura salió. Era una sombra humana, pero no tenía rostro. Solo ojos oscuros y vacíos que brillaban con malicia. La habitación se llenó de un frío inhumano, y los susurros comenzaron a resonar en sus oídos. ¿Nos has despertado? Ahora serás nuestra. Adriana y Miguel intentaron correr, pero las sombras los rodearon, envolviéndolos en una oscuridad que parecía no tener fin. El aire era cada vez más denso, y cada rincón de la casa se llenó de las voces de los que habían quedado atrapados antes que ellos. Adriana entendió, demasiado tarde, que la Casa de las Sombras no solo era un lugar maldito. Era una trampa, un lugar donde las almas quedaban atrapadas, devoradas por la oscuridad. Y ahora, ella y Miguel eran las próximas víctimas.